Seguimos en Diagonales TV, es momento de la entrevista al intendente de Lincoln. Hablamos de Jorge Fernández, intendente de Lincoln desde el año 2003 por el Frente para la Victoria. ¿Cómo estás? Bienvenido a Diagonales TV. ¿Qué ha pasado? La primera pregunta, ¿qué ha pasado que se ha perdido en las elecciones con el Frente Progresista? Ya un viejo intendente. Ya, sí. Y nosotros tenemos que decir que nosotros a nivel local no hemos perdido con el Frente Progresista, sino que hemos perdido con el radicalismo. En cierta manera es una conjunción de fuerzas que provenía de una interna del radicalismo que generó que al estar nosotros en una situación bastante letargada como partido político y no competir contra nadie, dio una agilización interna dentro del partido que le permitió a ellos demostrar más expectativas que seguramente las que pudimos demostrar nosotros. Sí. Más allá de que después de las pasos en la elección general tuvimos una marcada consideración por parte de la gente, donde en lo político tuvimos un empate técnico. Fernández, sí, como hombre del peronismo de la provincia de Buenos Aires, ¿qué le pareció la conformación de las listas? ¿Le gustó que Espinosa, el intendente de Matanza, encabezara? ¿Le parece bien que haya elecciones de acá al 15 de diciembre? Bueno, a mí me parece bien que haya elecciones dentro del Partido Justicialista. A mí me parece que el peronismo, por una falta de disciplina interna, se ha dejado estar y se ha convertido de alguna manera en lo que era el viejo Partido Conservador, donde algunas personas que tienen la posibilidad de digitar pueden poner candidatos y aquellos que seguramente deberían ser producto de las luchas, los cargos a ocupar, terminan relegados en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Es decir, yo siempre lo mantengo y lo sostengo. Yo soy intendente del año 2003, hace 10 años que soy intendente, es la primera vez que me toca perder una elección y yo jamás he sido considerado, desde el punto de vista político en la sección electoral, como consideramos que un tercer distrito de la sección electoral, como es Lincoln, debería estar considerado, ¿no? Bueno, o sea que sobre ese concepto, ¿a usted le gustaría que el año que viene en el Frente para la Victoria, en el peronismo, haya internas? Ya hay varios gobernadores como Urtubey, Scioli, Ulibarri, que están planteando que quisieran ser candidatos en el 2015, sabiendo que la presidenta no se puede presentar. O sea que a usted le gustaría que hubiera un buen proceso electoral como pudo haber sido en el 88 con Cafiero Menem, digamos. A mí también me gustaría ser candidato, como cualquiera. ¿Usted quiere ser candidato a presidente? El hombre que está en la política que dice que no le gustaría ser presidente miente. Además, yo lo he manifestado siempre. Me parece que es atinado, es bueno confrontar ideas, debemos volver a votar ideas, no debemos votar hombres, tenemos que votar ideas, debemos volver a nutrir la cáscara que fue el Partido Justicialista en algún momento, que nos permitió a cada uno de nosotros estar en el lugar que estemos. No hay que esconderla nada bajo de la alfombra, hay que sacar todo afuera, hay que confrontar ideas incluso dentro del contexto de la interna del Partido Justicialista y después adherir a un frente como ha sido siempre frentista el partido. Es decir, tenemos que depurar de alguna manera a aquellos que hace mucho tiempo que están en los cargos y que obstruyen la posibilidad de que hay otras personas más jóvenes o que tengan la posibilidad de ocupar lugares, no lo puedan ocupar. Aprovechemos para, ya que CN23 se ve en todo el país, hablemos un poco de Lincoln. ¿Cuál es la parte más importante económica? ¿Sigue siendo un lugar exclusivamente agrícola o ya hay desarrollos industriales? ¿Cómo está Lincoln? Bueno, este es el debate que debe darse en la dirigencia en la República Argentina, qué interior queremos, ¿no? Me parece que nosotros asistimos... ¿A usted cuál le gustaría? ¿Qué interior le gustaría? Nosotros asistimos de alguna manera al mismo interior que descubrió Sarmiento hace 150 años y que cuestionó Jauretche años posteriores cuando realmente manifestaba que no puede ser que el interior sea pura y exclusivamente una cuestión de producción agrícola ganadera de productos primarios sin transformar absolutamente nada y no teniendo la oportunidad y las posibilidades que le debemos dar a nuestros hijos. Evidentemente hay situaciones de contexto que tienen que ver no solamente con lo territorial, sino que también tienen que ver con lo político. ¿Quiénes son aquellas personas que deben decidir? Son aquellos los legisladores que deben de legislar con sus intendentes y trabajar para generar acciones de regionalización y buscar alternativas diferentes. Es decir, si no, de lo contrario, la única polea transmisora de generación de empleo siempre termina siendo el Estado. Nosotros vivimos en un contexto de sociedades agrícolas ganaderos, que ahora son mucho más agrícolas que ganaderos, y fundamentalmente Lincoln es una cuenca que podemos decir que es cárnica, granífera y láctea, de lo cual no transformamos absolutamente nada, todo lo largamos como lo sacamos del campo. Y hay que plantear alternativas distintas, es decir, yo creo que tenemos que empezar a replantearnos un interior diferente, porque Lincoln no es una aguja en el pajar, sino que es parte de un contexto de todo lo que tenga que ver con el interior de la República Argentina,
que habría que trasladarse a Mendoza, San Juan, a muchos lugares. Hay que, incluso desde el Estado nacional y provincial, debemos gestar la posibilidad de generar condiciones para que muchos empresarios se sienten tentados. Hay que empezar a hablar de los fletes, hay que empezar a hablar de distintas alternativas. Lincoln es un lugar en el noroeste de la provincia de Buenos Aires que, si me preguntás a mí, como yo soy... ¿no, Dulce? Sí, claro, que tiene... Sí, no, tiene... Como yo soy fanáticamente linqueño, puedo decir de alguna manera que está muy bien ubicado en el noroeste, en el contexto de dos rutas nacionales y trasladada por la Ruta 50, que es una ruta provincial, uniendo la 5 y la 188 y a 40 kilómetros de la Ruta 7. Ahora sabemos cómo llegar. Entonces lo fundamental es hablar en este momento de los carnavales, la diferencia que hay, claro, con los de Entre Ríos, con los de Corrientes. Son carnavales diferentes. ¿Qué es lo diferente? Y lo diferente primero es que hay tres tipos de carnavales. Están los carnavales que tienen que ver con lo afro, están los carnavales que tienen que ver con su esencia, que es lo pagano, que es el carnaval del norte, y este es un carnaval que seguramente tiene que ver mucho con la herencia de las cuestiones culturales europeas, donde de alguna manera se copia alguna cosa de lo que son las fallas, ¿no? Y se trabaja mucho en cartapesta. Hubo mucha gente que en la historia del Carnaval de Lincoln se trabajó en cartapesta y hoy se ha convertido en una mega fiesta que convoca entre 35 y 40 mil personas por noche, que no es poca cosa, es una cosa extraordinaria, fenomenal, que tiene el corolario de las cuestiones que le vamos poniendo cada uno de los intendentes que a su criterio entienden que la fiesta tiene que crecer, que pueden ser desde el show hasta otro tipo de cosas, pero fundamentalmente si hay algo extraordinario para poder disfrutar es pura y exclusivamente la fiesta del corso, un corso familiar donde no es usual encontrar en el interior de la provincia de Buenos Aires, primero, el sello de un carnaval que es el carnaval de los bonaerenses. Sí. Es el carnaval de los bonaerenses, no hay otro carnaval como el carnaval de Lincoln, a diferencia como puede ser el del norte, que es un carnaval pagano, o el del litoral, que es un carnaval más afro, ¿no? Cada cual tiene su sello. Fernández, usted decía recién que es un amante de Lincoln y que quiere a su ciudad profundamente. Bueno, es la ciudad que por ahí los más jóvenes no saben que nació allá por 1901 Arturo Jaureche. Cuéntele un poco a los más jóvenes quién fue Jaureche, que junto con, no sé, con Abelardo Ramos, Hernández Arrey y Escalabrino Ortiz marcaron toda una generación en los años 70 de lo que se llamó el pensamiento nacional, ¿no? Y si ustedes lo siguen recordando como yo lo recuerdo, lo reivindico y me invado de alguna de las ideas de Jaureche. Soy un defensor acérrimo de Jaureche, porque cuando yo llegué a ser intendente no lo conocía nadie a Jaureche Lincoln. Y como son estas cuestiones de las onceras que tenemos los argentinos, en más de una oportunidad mucha gente te decía, ¿qué hizo Jaureche por Lincoln? Y yo sostengo que Jaureche lo que hizo fue, con aquel grupo de hombres intelectuales, en el cual en más de una oportunidad él marcaba que los intelectuales en la Argentina se subían por la izquierda y se bajaban por la derecha. Fíjese qué contradicción, ¿no? Pero él la planteaba dentro del seno de los intelectuales. Fue un hombre que le dio la oportunidad a muchos argentinos que una vez que los trabajadores habían llegado por primera vez y para siempre a ser parte de las cuestiones de decisiones de gobierno, fue de alguna manera el elemento motor que nos permitió darnos cuenta que hay un ser nacional y que podemos pensar en un ser nacional y que debemos actuar como un ser nacional sin dejarnos colonizar por las ideas de que todo lo de afuera es mucho mejor que lo que realmente tenemos nosotros. El día que nosotros nos demos cuenta de una determinada cantidad de cuestiones que planteó Jaureche hace muchísimos años, seguramente los argentinos empezaremos a cambiar. Hay cuestiones que tienen que ver con el mundo globalizado. Me encantaría poder dialogar con Jaureche hoy, ¿no? A ver qué me diría de este mundo globalizado, de este mundo donde nos ha ganado el tener por el ser, donde tenemos de alguna manera la alternativa de pelear por las cuestiones materiales sin pensar que hay otras cuestiones importantes en la vida. Fernández, le agradecemos que haya venido a Diagonales TV, seguramente nos volveremos a encontrar el año que viene para hablar un poco más de lo que es la realidad de Lincoln, ¿no? Sí, muchísimas gracias y más que nunca nos vemos en el corso. Los invito a los carnavales. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte. Por supuesto, con más Diagonales TV. AISA es nuestra, es para todos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad.
Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a continuar con un nuevo debate del presupuesto 2014. Ya lo habíamos hecho la semana anterior, el pasado domingo, lo vamos a volver a hacer ahora porque sigue en plena discusión, por lo menos en la legislatura provincial. Vamos a contar con la diputada provincial Patricia Cubría del Frente para la Victoria, con Ramiro Gutiérrez del Frente Renovador y con Miguel Base, que no pertenece a la legislatura porque es diputado nacional, pero es presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Ahora es Alejandro Armendáriz, ya me reemplazó. Es verdad, ya lo reemplazó. Pero que ha estado hablando y que le preocupa el presupuesto en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo sigue el presupuesto? ¿Por qué tiene que ser aprobado el presupuesto cuando la oposición está haciendo tanto lío que no quiere saber nada? ¿Qué le significa para la provincia de Buenos Aires tener un presupuesto 2014? Y tiene que ver con la realidad institucional, ¿no? En las reglas de la democracia, un partido político gana las elecciones y propone, ¿no? Representa a los ciudadanos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, con una estructura de presupuesto, ¿no? Es una manera de plasmar cómo se va a gastar los fondos públicos de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que siempre es una discusión porque discutir los recursos públicos, digamos, es importante, es muy importante que todos los sectores políticos planteemos, ¿no?, cómo pudiéramos mejorar esta herramienta. Pero el Ejecutivo, en este caso el gobernador, digamos, igual que a nivel nacional la presidenta de la Nación, necesita de un presupuesto para transcurrir el 2014. Creo que en principio tiene que ver eso, con la calidad institucional que todos abogamos tener y que todos en campaña política planteamos que es importante. Bueno, en los hechos políticos, ahora, digamos, a la hora de votar el presupuesto, a la hora de trabajar en la legislatura, es donde, a mi modo de ver, en la cancha se ven los pingos. Creo que es de una madurez institucional que el presupuesto en la provincia de Buenos Aires tenga un presupuesto y que la oposición pueda plantear sus diferencias, pero no deje a la provincia de Buenos Aires sin presupuesto en una situación desestabilizadora, a mi modo de ver. Ramiro Gutiérrez pertenece al Frente Renovador. ¿Qué pasa? Que el Frente Renovador ha dicho no vamos a votar el presupuesto, no queremos saber nada con este presupuesto. Es un poco como reeditar lo que fue el Grupo A en el 2010, que dejó a la presidenta sin presupuesto. No, no es así. Nosotros queremos votar el presupuesto. Lo que no queremos votar es un impuesto, un impuestazo, un impuesto desmedido, irracional. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es un cálculo que debemos evaluar los legisladores que ha mandado el gobernador de la provincia de Buenos Aires y qué es lo que estima que irá a gastar el año que viene. Entonces, los vecinos de la provincia de Buenos Aires tienen que saber dos cosas. Que dentro de ese cálculo de gastos que ha mandado el gobernador de la provincia, primero no computó allí o no calculó allí los salarios. Es decir, un maestro al día de hoy no sabe qué va a ganar el año que viene. Bueno, pero habitualmente no debe ser así. Las paritarias y este gobierno nacional ha avanzado. Pero usted habla de un impuestazo. ¿No? Decía la ministra Batakis que son 0,75 centavos por hectárea para el campo, lo que es el inmobiliario rural. Está equivocada. ¿No? En 30 hectáreas en un distrito como Pergamino, de pasar a pagar 1.500 pesos por hectárea, se pasan a pagar casi 1.900 pesos por hectárea. Entre paréntesis, el núcleo duro sojero de la provincia de Buenos Aires, una zona productiva muy, muy, muy rica en la provincia de Buenos Aires. Lo que tiene este impuesto es que el que más tiene aporta más. De hecho, lo del impuesto inmobiliario rural es un impuesto que no se toca desde mayo del 2011, viene atrasadísimo, y la verdad es que no estamos hablando de grandes montos. Son 250 millones. Son, no claro, un aumento del 18%. Presentarlo al diputado Miguel Base, que es de la Unión Cívica Radical. Me llamó la atención que hubo hace unos 10, 15 días, usted dijo, no vamos a aprobar el presupuesto, y de golpe ahora salieron los intendentes radicales y dijeron, vamos a discutir, vamos a hacer propuestas como para mejorarlo. ¿Cuál es la posición hoy de la Unión Cívica Radical? Lo que dije es que nosotros no íbamos a aprobar el aumento del impuesto inmobiliario, que no íbamos a aprobar esta contribución especial. A lo mejor o me expresé mal o se transmitió mal,
y apareció como que no íbamos a votar el presupuesto. Nosotros en términos generales, en general tratamos de hecho lo hemos hecho en la provincia de Buenos Aires, lo hacemos a nivel nacional, tratamos de votar el presupuesto. Lo que hacemos es advertir aquellas cuestiones donde a nuestro juicio el gobierno está cometiendo un error. En este caso en particular, nos parece a nosotros que hay muchas cosas que discutir respecto del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Nosotros con toda honestidad entendemos que la provincia de Buenos Aires no está bien administrada. Con toda sinceridad creemos que tiene un presupuesto realmente importante como para resolver los graves problemas que hoy tiene la provincia de Buenos Aires y que no se resuelven lamentablemente. Pero si y que siempre se apela... pesos que trata de recaudar Scioli, por ejemplo, para el tema de seguridad, usted dice, pero ¿de dónde se saca si no se saca de varios lugares se saca, de varios lugares. Uno de los lugares donde se puede sacar es replantearse el gasto en la provincia de Buenos Aires. La verdad que el gasto que se hace en la provincia de Buenos Aires en muchos casos es un gasto absolutamente innecesario. Por ejemplo, el fenomenal gasto que se hace todas las vacaciones en publicidad es importante y sin embargo el gobierno provincial frente a una situación de crisis, en lugar de ponerse límite a eso, lo que hace es hacer el gasto y a los pocos meses venir a decirnos a los bonaerenses que no puede pagar los sueldos y que necesita créditos, empréstitos o aumentar los impuestos. Esto por un lado. Por ejemplo, ahora se está diciendo, es poco lo que en realidad el gobierno va a recaudar con este incremento de del 18% del impuesto inmobiliario, tanto rural como urbano. Y la verdad que sí, que en 180.000 millones de pesos, que es más o menos el presupuesto provincial, es muy poco lo que va a recaudar. Lo que entendemos nosotros es que si se va a recaudar poco, ¿por qué no se presta atención para sacarlo de otro lugar? Por otro lado, nosotros estamos planteando sinceramente que hay que replantearse en serio algunas cuestiones. Por ejemplo, acá se dice... es ínfimo el aumento para cada productor. Pero no es raro, cubría, es que ellos dicen, la oposición habla de la seguridad continuamente y después no quieren apoyar el aumento, ¿no? ¿No es raro eso? ¿No llama la atención? Y sí, pero sobre todo, digamos, retomando en esto de que es el 18%, el inmobiliario rural y el urbano no implica un gran monto en el presupuesto provincial. Y en ese caso le daría la razón. A mi modo de ver tendría que ser mucho más todavía el aumento para hablar de una justa distribución de la riqueza, ¿no? El que más tiene más aporta. Y en esto quiero decir, digamos, a favor del presupuesto, digamos, y de las posturas, que no es una presión tributaria, un impuestazo, ni mucho menos, es muy ínfimo lo que se ha aumentado. No, pero ha habido perdón un segundito, ha habido un proceso de crecimiento de los impuestos en la provincia de Buenos Aires realmente importante. Y hace poco tiempo el gobernador de la provincia, revaluó las tierras por decreto, lo que hizo... Bueno, pero hacía 50 años que no se fuego la legislatura, la época de Perón, ¿no? El doble de los gastos previstos para recuperar a partir de este impuestazo, el gobernador los gasta anualmente en publicidad. Nosotros hemos sido muy claros con la ciudadanía que ha votado, que ha previsto un cambio, que lo ha expresado en las urnas hace muy poco. Nosotros preferimos seguridad antes que publicidad. Bueno, mire, usted, le doy un ejemplo muy real. Sobre 17 lugares de seguridad que tiene hoy el penal más conflictivo de la provincia de Buenos Aires, intervenido por la justicia, que es Batán, solo 5 tienen control de seguridad. Entonces el gobernador tiene que explicar por qué se le escapan los presos. Entonces debe invertir en seguridad. Este es un gobierno deficitario en seguridad, la gente lo sabe, no lo ha votado. Tenemos cielos liberados. Que explique el gobernador qué está pasando en materia de seguridad, que administre bien su presupuesto y que le lleve a cada bonaerense la seguridad que hoy no tiene. El impuestazo de Massa en Tigre, que decías del 40%. Y sí, digamos, él a nivel local ha hecho aumento de tasas, de hecho plantea... Si fuera por el tema del impuesto inmobiliario rural, él ha hecho impuesto a los country supuestamente para hacer vivienda social. Ahora lo desconozco porque esto ya no lo plantea en su estrategia, digamos, provincial, y no permite que se aumente un impuesto que la verdad que no es un impuesto que va a llegarle a la mayoría de los productores, lo que tienen un pedazo racional y mucho menos a los pequeños productores, sino que esto impacta sobre los grandes productores que tienen millones de hectáreas. Y ahí, pero impacta
fundamentalmente sobre el pequeño y mediano productor. Es más, el gran productor tiene un límite. Que tengo acá los números, sería 50 pesos de aumento en el mínimo de tierra. La verdad es que no es mucho dinero. Yo te voy a decir una cosa. En realidad, cuando se analiza cada impuesto en particular puede ser poco. Lo cierto es que los productores de la provincia de Buenos Aires hoy, entre impuestos nacionales, pero escúchame, entre impuestos nacionales e impuestos provinciales, pagan muchos impuestos. Pero además de esto, lo que no quiere discutir el oficialismo en la provincia de Buenos Aires es el gasto. Nunca quiere discutir seriamente el gasto. Vos misma decís, van a recaudar, perdóname. No hay que ganar las elecciones. Para eso hay que ser serio, responsable y discutir el gasto como corresponde. Miguel, lo cierto es que tiene... Quiero aprovechar que tenemos acá a la dama y que no es un hecho bastante inédito o poco conocido, que es que su bebé ha sido bautizado por el Papa Francisco. ¿Cómo fue eso? Por lo menos tenemos un minuto, pero que a la gente le va a gustar. Fuiste a Roma, el Papa decidió bautizar a tu bebé, se llama Néstor Vicente. Se llama Néstor Vicente, en homenaje a Néstor Kirchner y a Chacho Peñalosa. Y bueno, es producto de la relación que tiene Emilio Pérsico y sectores de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Y bueno, la verdad fue una ceremonia muy humilde, estuvimos solos, me fui admirada de esa humanidad que tiene y de esa humildad que predica permanentemente en cada gesto. Así que yo, la verdad que volví muy emocionada, todavía, digamos, estoy cayendo en la idea. Pero ya vamos a continuar, gracias. Ya le vamos a continuar con este debate, gracias. Gracias. Dos debates muy fuertes, uno sobre el presupuesto, otro sobre el peronismo y lo que vendrá. Bueno, y un invitado que fue el intendente, una linda noche. El intendente de Lincoln, exactamente. En este caso que yo ya me comprometí para ir al Corso. Bueno, muchas gracias por estar junto a nosotros en Diagonales TV. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche. Aquí. Por CN23.